El día de hoy seguiremos con anualidades. Habíamos visto ya un poco de qué es lo que era teoría y ahorita vamos a ver problemas. Recordando, sabemos que una anualidad es una sucesión de pagos, depósitos o retiros que son iguales y que se realizan en periodos también iguales. Es importante que sepamos diferenciar en los periodos que se refiere. Bien, literalmente la palabra anualidad significa periodo de un año, tal como su nombre nos da una idea. Más en el campo de las operaciones financieras que nosotros estamos manejando, tiene una definición más amplia, ya que una anualidad estará relacionada con periodos que no necesariamente son anuales o son cada año, sino que son cualquier magnitud, ya sean semestrales, mensuales, semanales o incluso diarios. Es decir, podemos tener anualidades diarias, semanales, mensuales. No es necesario que pase un año para que digamos el término anualidad, en nuestro caso. Estos son los conceptos con los que vamos a estar manejando para resolver los problemas. Anualidad, donde ya sabemos que es una sucesión de pagos en intervalos iguales o periodos iguales. El intervalo se refiere al periodo de pago. La renta es el nombre que se le da al pago o depósito que se hace periódicamente, mientras el plazo de una anualidad es el tiempo que transcurre entre el tiempo del primer pago y del último pago. Sin olvidarnos de los ejemplos de anualidades que a continuación se mencionan. Eso también ya lo vimos, los diferentes tipos de anualidad y más adelante en las diapositivas posteriores viene un poco a lo que se refiere cada anualidad, que también ya fue visto. También aquí nos presenta la nomenclatura que se estará usando, en donde nos damos cuenta que ya conocemos todos los conceptos, excepto uno nuevo que acaba de introducirse, que es la R, que es la renta, depósito o pago periódico que se hará. Todo lo demás sí estamos familiarizados con ello. Algo sumamente importante que no debemos olvidar es que lo mismo como cuando teníamos el interés compuesto, donde las variables n, que era lo del número de pagos en este caso, e i, que es la tasa de interés, se expresaban en la misma medida de tiempo. Quería decir que si, por ejemplo, nos daban el tiempo en años y la tasa era mensual, teníamos que convertir ya sea los meses a años o los años a meses, pero tenía que coincidir. Ahora, la nueva variable que se introdujo, que fue la R de renta, también debe estar en la misma medida de tiempo. Así que tenemos tres variables que deben estar igual, el n, la i y la r. Se deben expresar en la misma medida de tiempo y no se nos debe olvidar, pues es muy importante para hacer los cálculos, si no, pues va a estar mal, porque varía mucho si estamos considerando meses y pones una cantidad en años. Bien, ya empezamos con los problemas aplicados a esto de anualidades, es decir, calcular anualidades, y lo primero que tenemos son las fórmulas para calcular el monto futuro, ya sea que tengamos una anualidad simple, cierta o ordinaria. Bien, en esta fórmula es importante que nosotros conozcamos, sepamos el valor de los datos, en este caso de la renta, de la tasa nominal, de la frecuencia de conversión y el plazo del tiempo, cuya fórmula está dada como monto, o sabemos que el monto es equivalente a decir valor futuro. Vamos a decir valor futuro en este caso. Valor futuro es igual al precio o el costo de la renta, todo esto multiplicado por lo que está dentro del corchete, que es 1 más la tasa de interés a la n menos 1 sobre i, donde ya sabemos nosotros que si nos dan una capitalizable, ya sea con el periodo de tiempo o también sinónimo de compra, entonces tenemos que encontrar la i, ¿no? Porque esa nos daría el término j. Entonces, eso también ya sabemos cómo, porque es similar a interés compuesto. Este concepto de i igual a j entre m y el concepto de n igual a na por m. A continuación tenemos un problema sobre pues cómo calcular el monto o valor futuro dado una situación. Tenemos la siguiente, donde una persona decide depositar 5,000 pesos al fin de cada mes en una institución financiera
que le abonará posteriormente un interés del 12% anual convertible mensualmente. Esto quiere decir que si tenemos estas cantidades, significa que tenemos el 1% mensual durante 6 meses. Bueno, entonces nos pide calcular y conocer el monto o valor futuro que se llegue a acumular al final del plazo indicado, es decir, después de 6 meses. Bueno, aquí ya nos dan un dato extra. Nos dicen prácticamente que tiene el 1% al mes. O sea, nos están dando ya nuestra tasa de interés por periodo, es decir, el término I. Pero nosotros vamos a comprobar si dado estos datos del 12% anual convertible mensualmente, efectivamente nos da esta tasa de interés mensual. ¿Por qué? Porque algunos problemas no nos dicen eso. Bien, entonces para ello tenemos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente, donde el monto o valor futuro era igual a la renta por la multiplicación de 1 más I a la n menos 1 sobre I. Bueno, entonces lo primero es qué datos tenemos, con qué datos contamos para realizar el problema. El mismo problema nos los va a decir, solamente debemos analizarlo. Bien, entonces tenemos R. ¿Por qué tenemos R? Porque en el problema nos dice que depositan 5,000 pesos al fin de cada mes. Y recordemos que la renta pues era el pago o depósito o retiro que se hacía en cierto periodo. En este caso es cada mes. Por lo tanto la renta es 5,000, que sería R. Luego nos dice, sigue el problema y nos dice que se le abonará un interés del 12% anual convertible mensualmente. Entonces, por solo decir la palabra convertible mensualmente, nos estamos refiriendo a que esto que nos va a dar va a ser una tasa nominal. Es decir, el valor de 12% es la tasa nominal que se refiere a J. Por lo tanto, J es igual a 12 entre 100. Es igual a 0.12. Luego, también debemos de conocer otros valores para poder calcularlo o para poder usar la fórmula. En este caso, por ejemplo, M. M es 12. ¿Por qué es 12M? Porque nos dicen que es convertible mensualmente. Recordemos que M significa el número de periodos que hay en un año. En este caso, nuestro periodo es mensualmente, es decir, meses. Por lo tanto, ¿cuántos meses hay en un año? Hay 12. Y M es igual a 12. Y mientras que N, aquí ya no nos dan años, entonces N dice que dura 6 meses, por lo que pues es 6, el valor de 6. Recordando así que tanto R, I y N deben estar en la misma sintonía o la misma medida de tiempo. Es decir, R nos dicen que es un pago mensual, N nos las dan en meses, por lo tanto I también debe estar en meses, que es la tasa de interés por periodo. Pero ¿cómo calculamos esa tasa de interés por periodo? Análogamente como en el interés compuesto, esto era igual a nuestra tasa nominal entre M. Es decir, J entre M nos da un valor de 0.01, lo que anteriormente ya nos había dicho el problema, ¿no? El 1% mensual. Entonces efectivamente sí es el 1% mensual. Bien, al momento de sustituir las cantidades, solo hacemos primero las operaciones del corchete y luego la multiplicación y nos damos cuenta que el monto o valor futuro, si esta persona deposita eso con ese interés, al término de 6 meses va a tener una cantidad de 30,760.08. Bien, tenemos otro ejemplo similar al anterior, por lo tanto nada más vamos a decir, va a ser más breve, en donde nos piden calcular el monto futuro o valor futuro de una serie de depósitos semestrales de 20,000 pesos durante 2.5 años en una cuenta bancaria que rinde 10% capitalizable semestralmente. Bien, recordemos que cuando no nos dice, sabemos que es el 10% anual capitalizable semestralmente, tal como el problema anterior. Por lo tanto, esa palabra generalmente lo de anual ya no se menciona. Bien, entonces ahorita nos mencionan que tenemos una tasa del 10% y es capitalizable semestralmente. Bueno, como dijimos, nosotros vamos a hacer rápido, donde R aquí ya nos dice que son 20,000 pesos. El problema mismo no los dice. Aquí lo importante es que nosotros sepamos diferenciar, por ejemplo, a qué se refiere con la tasa del 10% convertible semestralmente. Por la palabra convertible o capitalizable semestralmente, sabemos que ese es el valor de J, es igual al 10%, en este caso es 10 entre 100, que es 0.1. Y nos dan el valor en años, nos dicen que estuvo durante 2.5 años, por lo que eso tomaría el valor de NA.
No toma el valor de n, no, porque nos dan un periodo, que es semestral. Por lo tanto, el valor de n sabemos que es la multiplicación de NA por m. Para ello, m es 2. ¿Por qué es 2? Porque nos dicen que es capitalizable semestralmente. Es decir, el periodo es un semestre. Entonces, ¿cuántos semestres hay en un año? ¿O cuántos periodos hay en un año? Sabemos que en un año hay 2 semestres. Por lo tanto, calculamos el valor de I, que sería de nuestro interés por periodo, calculado J entre M, y nos da el valor de 0.05, es decir, de 5% semestral. Mientras que N es la multiplicación de NA por M, lo cual nos da un valor de 5, que serían 5 semestres. Así, sustituyendo en la fórmula anterior, tenemos que el valor futuro, así con esta cantidad, estos intereses y este tiempo, es de 110.512.62 pesos. Bien, ya que ya tenemos una fórmula para calcular el monto o valor futuro. Ahora también queremos una fórmula para calcular el valor actual, también de una anualidad ordinaria. Bueno, nos dice que el valor presente o actual de las anualidades ordinarias se pueden presentar en alguna de estas dos modalidades, donde el A es como el descuento de una serie de anualidades que vencen escalonadamente y están separadas por intervalos iguales, y el B es como la determinación de un capital que, invertido a interés, proporciona una serie de rentas futuras. Bien, entonces ahorita vamos a ver la fórmula para... Bien, esta es la fórmula para calcular el valor presente de nuestra anualidad, dada por R, donde R es la renta, por 1 menos I más 1 a la menos n sobre I, donde recordemos que I y n están dados por las mismas fórmulas que hemos usado en interés compuesto y usamos en la fórmula anterior. Bien, el problema es relacionado con esto, con el valor presente en las anualidades, es el siguiente. Se tienen 6 pagarés con vencimientos escalonados en forma trimestral, cada uno de 25,000 pesos, y se quiere liquidar justamente el día de hoy. Vamos a considerar una tasa del 6% trimestralmente. Entonces vamos a determinar su valor actual o presente de cada documento, es decir, de cada pagaré. Bien, como los problemas anteriores, ya tenemos la fórmula que acabamos de ver anteriormente y tenemos que analizar los datos para poder sustituir en la fórmula. Bien, entonces lo de la renta es 25,000 pesos por cada pagaré, por lo que R es 25,000. Bueno, nos dice que tienen una tasa del 6% trimestralmente. Cuidado ahí, chicos, nos dice trimestralmente, una tasa trimestralmente, no nos dice que está capitalizable trimestralmente, no, ni convertible, nos dice trimestralmente. Por lo tanto, o sea, este no es una tasa anual, sino que es cada trimestre. Pero como no nos dice que es capitalizable ni convertible, entonces aquí sí nos están dando el valor de I. Y tal cual, el 0.06, que sería el 6% cada trimestre. Como debido a que nos están dando que ya no es una tasa anual, sino cada trimestral, entonces vamos a tener un valor de M, donde en este caso M va a ser el número de trimestres que hay en un año, que es 4. Y N recordemos que era el número de pagos, pero en este caso nos dicen que van a ser por, si nos damos cuenta, no nos dan como un tiempo en específico, no nos dicen por tantos meses ni por tantos años, sino que nos dicen solamente que hay 6 pagarés que tienen que ser pagados y cada trimestre, por lo que podemos analizar que van a ser 6 pagos. Entonces el valor de N es 6. Sustituyendo en la fórmula, tenemos que nuestro capital actual o presente es de 122.933.11, donde este valor de 122.933.11 es igual a la suma de los valores actuales de cada renta. Es decir, si queremos calcular el valor actual por cada pagaré, vamos a tener que dividirlo entre el número de pagarés que hay, o considerar N igual a 1, porque solo queremos saber el valor actual de 1. Pero en este caso, pues quisimos saber el de los 6, porque tenemos los 6. Así que cuidado cuando nos diga una tasa, por ejemplo, en este caso trimestral, y no nos den la palabra capitalizable. Cuando no nos den la palabra capitalizable, convertible, sabemos que nos han estado dando el valor del interés por el periodo, en este caso I.
Si nos damos cuenta, una vez teniendo la fórmula y conociendo los datos, solamente es cuestión de sustituir. Así que deben de poner especial importancia en los datos y en la fórmula que usarán. Aquí tenemos otra fórmula que usaremos para calcular el valor de R o la renta, cuando tengamos igual anualidades simples, ciertas u ordinarias. Bueno, para conocer el valor de la renta hay dos fórmulas. La primera es esta. Si conocemos el capital inicial, la tasa de interés nominal o por periodo de capitalización, es decir, el valor de J, la conversión y el plazo o número de periodos de capitalización. No tenemos que nuestra fórmula es R igual a C por I entre 1 menos 1 más I a la menos N. Mientras, mi segunda fórmula igual para calcular el valor de la renta es si ahora conocemos el monto futuro o valor futuro, la tasa de interés nominal, es decir, J o por periodo de capitalización, la frecuencia de conversión y el plazo de tiempo o número de periodos de capitalización. Donde la fórmula está dada por MI entre 1 más I a la N menos 1. Notamos que las dos fórmulas se diferencian en que una conozco el monto o valor futuro y el otro conozco el valor presente. Bien, entonces un ejemplo para calcular el valor de la renta es el siguiente. Nos dicen así específicamente cuál es la renta mensual que se requiere para obtener 30.760.08 durante 6 meses. Si se invierte con 12% capitalizable mensualmente. Bueno, entonces teniendo este problema, lo primero, como siempre, notamos que aquí nos dicen que se requiere para obtener. La palabra que nos dicen que se requiere para obtener los 30.760.08. Entonces, como queremos obtener esa cantidad, no estamos hablando de un valor presente, sino estamos hablando de un valor futuro, porque queremos obtener eso. Por lo tanto, M, vamos a usar la fórmula del inciso B, que nos da o con el que contamos con el valor futuro. Bien, entonces el valor de M o valor futuro es 30.760.08. Bien, entonces también aquí nos dicen, el problema sigue que dice que es durante 6 meses si se invierte con 12% capitalizable mensualmente. Por el hecho de tener la palabra capitalizable mensualmente, sabemos que el valor de 12% que nos dan es el valor de la tasa nominal, es decir, de J, punto 12. Entonces, es el valor de J y debido a que nos dicen que es capitalizable mensualmente, nuestro periodo es el mes, entonces M es 12, porque hay 12 meses en un año. Bien, luego tenemos el valor de NA. Recordemos que el valor de NA van a ser la cantidad en años, por lo que nos dicen 6 meses. 6 meses, ¿a cuántos años equivalen? Recordemos que un año tiene 12 meses, por lo que hacemos 6 entre 12. ¿O cuántos años son 6 meses? Sabemos que es medio año, es decir, 0.5. Ahora sí ya podemos, para aplicar la fórmula como tal, tenemos que conocer la tasa de interés en el periodo, es decir, el valor de I, que lo obtenemos dividiendo J entre M, y nos da un valor de 0.01, es decir, del 1% mensualmente. Y el valor de N, que son el número de periodos que tenemos, en este caso, el medio año, por lo que son 6 meses. Bien, entonces solamente al momento de sustituir y hacer correctamente las operaciones, sabemos que R nos da una renta de 5,000 pesos. Si queremos tener este dinero, los 30.760, convertible mensualmente al 12% en 6 meses, tenemos que pagar 5,000 pesos cada mes.